Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de un hombre que pasó de la vanidad más absoluta a ser, literalmente, un faro de esperanza. Un hombre que hoy conocemos como San Telmo, el santo patrón de los marineros. Y aquí está la clave de todo, ¿verdad? Porque la vida de San Telmo nos demuestra algo fascinante, que a veces un momento de vergüenza, de ridículo público, puede ser justo el empujón que necesitas para el cambio más grande de tu vida. Para poder entender al santo, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo y conocer al hombre que fue. Un joven muy ambicioso, bastante orgulloso y, la verdad, con un futuro que parecía brillantísimo. A ver, situémonos. Allá por el año 1190, en Palencia, nace Pedro González. Y nace, como se suele decir, con un pan debajo del brazo. Su familia, noble, tenía inteligencia de sobra, estudió en lo que luego sería la primera universidad de España, y sobre todo tenía un tío muy, pero que muy poderoso, el obispo de la ciudad. A pesar de su carrera eclesiástica, las crónicas dicen que le encantaba la jarana, la bulla, la chanza y los torneos. Vamos, que le iba la marcha. Claro, con semejante enchufe, su carrera en la iglesia fue meteórica. Siendo jovencísimo lo nombran canónigo y al poco tiempo deán del cabildo. Para que nos hagamos una idea, ser deán era tener el puesto de mayor poder y prestigio de toda la diócesis, solo por debajo de su tío, el obispo. Casi nada. Y aquí es cuando su orgullo, pues, se desborda. Para celebrar el cargazo que le han dado, se monta un desfile por todo lo alto, ni más ni menos que el día de Navidad. Se vistió, como dicen las fuentes, galana y profanamente, y se paseó a lomos de un caballo espectacular por toda Palencia, buscando que todo el mundo lo mirara y lo admirara. Pero justo en el momento cumbre de su vanidad pasa lo impensable. El caballo se asusta, se desboca y lo tira de cabeza a un charco de barro. Imaginemos la escena por un momento. El flamante y elegante deán cubierto de lodo de arriba a abajo, siendo el hazmerreír de todo el pueblo. La humillación tuvo que ser tremenda, total. Y esa vergüenza, ese ridículo tan espantoso, fue el punto de inflexión. Se cuenta que justo después de la caída dijo estas palabras. Fue una decisión drástica. Si el mundo y sus honores le habían jugado esa mala pasada, él renunciaría al mundo para siempre. Se acabó. El cambio no pudo ser más radical. Es que es brutal. Renunció a sus cargos, a su dinero, a su futuro. En el año 1220 llamó a la puerta de un convento de los dominicos que se acababa de fundar y lo dejó todo. Dejó de ser el poderoso deán para convertirse en un simple fraile. Y aquí, justo aquí, empieza la segunda parte de su vida. Una vida que ya no iba de buscar honores para sí mismo, sino de ponerse al servicio de los demás a través de la predicación. Fray Pedro, como se le conocería a partir de entonces, se convirtió en un predicador incansable. Su estilo era muy directo, apasionado, y su mensaje sobre la conversión y la misericordia de Dios llegaba a todo el mundo, pero sobre todo a la gente más humilde, a los campesinos, a la gente sencilla. Su fama creció tanto que llegó a oídos del mismísimo rey Fernando III, el Santo, que lo nombró su confesor y capellán. Así que Fray Pedro tuvo un papel súper importante en la Reconquista. Ojo, no como un soldado, sino como la conciencia moral del ejército, predicando siempre la piedad y la justicia en medio de toda la violencia de la guerra. Como suele pasar con estas figuras, empezaron a surgir a su alrededor historias increíbles. Una de las más famosas cuenta que unos soldados, para ponerlo a prueba, le enviaron una mujer para tentarlo. ¿Y qué hizo Fray Pedro? Pues se arrojó sobre unas brasas ardientes, de las que salió completamente ileso, dejando a todo el mundo con la boca abierta. Pero es en la recta final de su vida cuando se forja el legado que lo haría inmortal, su papel como protector de la gente de la mar. Ya al final de su vida sintió que tenía que ir a predicar a las costas de Galicia y de Portugal, y fue allí, entre pescadores y marineros, donde su fama de hombre santo y de hacer milagros se extendió como la pólvora. Y aquí es donde nos encontramos con uno de sus prodigios más famosos. Imaginen, está predicando al aire libre en un sitio llamado Ramallosa y de repente se desata una tormenta brutal. Fray Pedro se pone a rezar con toda su fe y, según contaron los que estaban allí, la tormenta se partió en dos, dejó completamente seco el lugar donde estaba él y la gente que le escuchaba. Su figura quedó tan ligada al mar que los marineros le pusieron su nombre a un fenómeno natural. Empezaron a llamar fuegos de San Telmo a esas descargas eléctricas que a veces aparecen en los mástiles de los barcos cuando hay tormenta. Para ellos no era simple meteorología, no, era una señal. Era San Telmo diciéndoles: tranquilos, que estoy aquí protegiéndoos. Aquí tenemos un resumen rápido de las fechas clave. Murió en Tui, en el año 1246, con una fama de santidad enorme. La devoción popular fue tan grande y tan rápida que lo beatificaron solo 8 años después.
y ya mucho más tarde, en 1741, el Papa Benedicto XIV confirmó su culto. Bueno, y después de haber repasado toda su vida, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué mensaje nos puede dar hoy una figura como la de Pedro González Celmó? Quizá la lección más potente de su historia es que la santidad no significa ser perfecto y no cometer errores nunca. El camino de San Telmo empieza precisamente en el error, en una caída ridícula. Nos enseña que lo importante no es no caer, sino tener la fuerza para levantarse y cambiar de dirección. Al final lo que él descubrió, y lo que su vida nos muestra, es que la verdadera grandeza no está en los títulos, ni en la fama, ni en el aplauso de la gente. Está en algo mucho más sencillo y a la vez mucho más difícil: la humildad y la entrega total a los demás. Y fíjense, hay una frase del Papa Francisco que, aunque es de nuestra época, resume a la perfección la vida de San Telmo. Su santidad no nace de ser un superhéroe, sino de reconocer su propia debilidad y dejar que una fuerza más grande actúe a través de él. Y terminamos con esta pregunta que se queda un poco en el aire para la reflexión. La historia de San Telmo nos invita a pensar, igual que él se convirtió en un faro para los marineros en medio de la tormenta, cada persona, desde su propia vida, tiene la oportunidad de ser luz y guía en medio de las dificultades de la gente que le rodea.